y precisamente el gobierno ha presentado una política regional de modernización y de transformación de las MIPYME. Quisiera que nos contara de qué se trata, porque sé que hay muchos emprendedores, muchas pequeñas empresas que tienen ese talento, que representan ese 70% de empresas que van sacando adelante El Salvador. Te actualizo el 70% a un 99%. Ok, de acuerdo. Solo para ponerlo en contexto, hay 980 grandes, 1.600 y pico medianas, 30.000 pequeñas, 300.000 casi micros y 850.000 trabajadores por cuenta propia. Qué orgullo. Entonces, estás hablando del 98, 99% siendo micro y pequeña empresa, le agregas las medianas y ya tenés casi el 99.5%. Tiene razón, y sin duda que nos llena de mucho orgullo, porque yo siempre lo he dicho, es ese talento humano salvadoreño el que saca adelante la economía de este país. Es tanto orgullo como también un reto, porque recordémonos que por décadas esa parte, la micro y pequeña empresa, ha sido la dejada a un lado, nunca incluida. Tenemos problemas de inclusión financiera, tenemos problemas de inclusión en la economía total, tenemos una gran cantidad de esas micro y pequeñas empresas siendo informales, informales no por elección, sino que porque es muy caro formalizarse, las leyes no te permiten, te piden contabilidad que no puedes tener porque no tenés, si contratas al contador y de ahí al auditor no te da para poder seguir adelante. Entonces hay un montón de trabas en ese camino. Y la política regional MIPYME nace de SEMPROMIPE, que es, si bien es cierto, cada país de SICA tiene un equivalente a CONAMIPE, luego cada cabeza de esos integramos un organismo central que articula las actividades y promueve las mejores prácticas. Entonces, ese se llama SEMPROMIPE. Y dentro de SICA, SEMPROMIPE es el que promueve políticas regionales para ser adoptadas y implementadas en todos los países. Entonces, juntamente con países como República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, Belice, lo que hemos hecho es desarrollar lo que es una visión apartidaria de 30 años. Y esta política regional MIPYME llega hasta el 2050. Irrelevante en qué país, qué partido político gobierne, lo que buscamos es que todos apoyen los ejes centrales de esta política regional. La ventaja de eso es que lo que tienes es una manera de manejar las empresas con confianza, con estabilidad política y con una seguridad jurídica que le ayuda a poder irse desarrollando. Pero en particular está enfocada en la micro, pequeña y mediana empresa. 4 ejes se podrían resumir. Uno que es definitivamente la inclusión financiera, porque todos sufrimos de eso, o todos sufrimos de exclusión financiera en los países. Segundo, el desarrollo empresarial de esos negocios. La gran mayoría, para darte un ejemplo, no son negocios de elección, son negocios de necesidad. Y eso significa que en muchos casos no hay el nivel de conocimiento y capacidad de desarrollo empresarial en la empresa para poder aprovechar las oportunidades que hay o mejorar la eficiencia, productividad, etcétera. Entonces, esa es una parte que todos los países le tenemos que meter muy duro para ayudarle a estas empresas a posicionarse. El tercer elemento es el elemento de tramitología, donde es extremadamente más burocrático para la micro pequeña empresa operar que para una gran empresa, porque la gran mayoría de las leyes fueron diseñadas para la gran y mediana empresa. Entonces, contabilidad, para darte un ejemplo, existe contabilidad para las micros, NIFs, pero les aplicamos las NIFs para las pequeñas, micro y pequeñas. Entonces, tienen que contratar un contador, tienen que llevar un sistema contable. Para una empresa que factura $2.000 al mes, eso no es factible. Por supuesto. Entonces, todo ese tipo de tramitología. Otra cosa, por ejemplo, es la tramitología de exportar a un país vecino. Eso es, en algunos casos, muy fácil, se piensa, pero en la mayoría de los casos muy complicado, porque hay permisos y esto y el otro. Algunos permisos se tardan 1 año, etcétera. Entonces, la idea es
todos trabajando para simplificar esos trámites. Y el cuarto, que es la razón de ser de un SICA, ¿verdad?, de una región centroamericana, es que las micro, pequeñas y medianas empresas se vuelvan los protagonistas de la integración o la unión económica de Centroamérica. No es tan factible crear esa federación centroamericana si las economías no están unidas. Si las economías están unidas, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el cuarto poder más fuerte económico de Latinoamérica y el octavo del mundo. Entonces, la clave está en que creemos esa unión económica, exportando más y más cada país a países miembros, intercambio comercial, etcétera, resolución de problemas. Si aquí lo que dicen es que van a venir algunas escaseces por falta de productos importados para la canasta básica, pero Guatemala y Honduras están buscando a dónde vender su excedente. Dicen que nos falta capacidad de venta de café. República Dominicana compra todo su café en Vietnam. Hay una tremenda oportunidad allá, pero no tenemos una manera de ir aprovechando todo eso. Entonces, la política regional MIPYME ayuda a consolidar todos esos esfuerzos, articularlos y asegurar que todos estemos en la misma dirección. Entonces, sobre 30 años, esta política va a ir desarrollando más y más a la micro, pequeña y mediana empresa para llegar a un nivel donde son los verdaderos protagonistas de la unión económica. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien encabezó este evento, decía que precisamente la visión del presidente de la República, Nayib Bukele, es de desarrollo económico, de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa y que se ha implementado más allá de los discursos. De hecho, lo hemos visto con una serie de medidas económicas que han ayudado a este sector. Totalmente. El presidente Bukele en el Plan Cuscatlán pone bien claro que su visión es de una Centroamérica unida y sin trabas para ser unida. Entonces, ¿qué significa eso? Han estado trabajando mucho en las aduanas, han estado trabajando mucho en trámites de exportación, pero la clave está ahora en que las mismas empresas comiencen a interrelacionarse en términos de su intercambio comercial y obviamente solidificar esa unión. Y obviamente le delegó al vicepresidente Ulloa las actividades de integración y por eso fue el invitado a ser el invitado de honor en este evento que tuvimos en Cajamarca la semana pasada, donde estuvieron presentes todos los embajadores al SICA de cada uno de los países miembros. Además estuvieron los colegas de Sempromipe de cada país, y la ventaja de eso es que ya comenzamos a socializar esta política. Esta semana el Comieco, que es el lado de los ministros de Economía, están reunidos para ya confirmarla, y la idea es que ellos la pongan en la agenda de los presidentes para la Junta de Presidentes que hay en junio, y ya se vuelva oficial esta política regional MIPYME. ¿Existe precedente de este apoyo a las micros y pequeñas empresas en nuestro país, Paul? No, la verdad que desde que yo entré a Sempromipe, cuando llegué a CONAMIPE en junio del 2019, básicamente Sempromipe no se metía en lo que era articular las actividades de los diferentes países y ver hacia adelante. Se concentraba más en ejecutar proyectos de cooperación para emprendimientos y esto y lo otro. Igual que CONAMIPE se había vuelto casi que una ONG haciendo proyectos de emprendimiento. Entonces, ahora esa transformación que le hemos hecho a CONAMIPE también se la hemos hecho a Sempromipe. Y debo aceptar que realmente, o sea, hay que reconocer, es una iniciativa de El Salvador la que ha transformado Sempromipe. Somos referentes en varias metodologías: empresarialidad femenina, el uso de CDMIPES, por ejemplo, el sistema de CDMIPES, y hemos exportado esa metodología a muchos de nuestros hermanos centroamericanos que ya lo están operando.
Y un tema muy importante que veía entre toda la información que ustedes nos han brindado es la incorporación de la digitalización y la innovación para el funcionamiento de las micros y pequeñas empresas que a la fecha no tenían acceso, realmente están atrasadas muchas de La ellas. digitalización es clave para cualquier inclusión financiera. Y el presidente Bukele lo demostró. En 157 años de banca, lograron bancarizar con un producto 29% de la población. En 4 meses del archivo wallet y el Bitcoin, se logró digitalizar más de 4 millones de usuarios activos. Nos subestimaron como salvadoreños. 4 millones de usuarios activos en 4 meses, con 330,000 transacciones diarias. Y cada transacción es un equivalente a 27 a 28 dólares promedio. Entonces, ¿qué te dice eso? Eso ya es compraventa de productos con eso. Falta ir penetrando más de la economía con eso, falta penetrar más de las remesas, porque imagínate, qué manera más efectiva de reemplazar al intermediario, porque tú puedes, olvídate de Bitcoin. Si tú apretas el botoncito del archivo wallet que solo tramita dólares, tú puedes transferir dólares de billetera a billetera, no importa dónde esté en el mundo, a cero comisión. Así es. Y esa es una revolución. Por eso es que tenemos tanto dinosaurio en el sistema bancario que está diciendo esto no es bueno, es malo, es malo, es malo. ¿Por qué? Porque ellos son los intermediarios. O sea, a mí me tocó participar en la defensa del artículo 4 del FMI cuando vinieron el año pasado, y fui una de las últimas reuniones. Y durante esa reunión hablamos de lo que hacíamos en CONAMIPE y lo que estábamos haciendo para la micro y pequeña empresa. Pero de repente uno de los especialistas de FMI me comenzó a preguntar sobre el Bitcoin. Y yo le hice saber que lo importante no es el Bitcoin, es la billetera. Porque la billetera es lo que logra digitalizar a la persona. El Bitcoin es puramente el líquido sobre el cual pasa el barquito. Pero la clave es moverse al barquito. Y el barco es la billetera. Eso fue lo que le dio una manera totalmente distinta al FMI de ver el Bitcoin y el Chivo Wallet. Y ahora, si tú te vas al informe formal, ahí felicita a El Salvador por el trabajo en digitalización que ha hecho a la población. Y sin duda esa carta de presentación también lo es el presidente de la República, Nayib Bukele, quien ha logrado penetrar con este tema en la diáspora, que vemos a la diáspora hoy tramitando sus remesas, trasladando sus remesas a los salvadoreños a través de la billetera. Y ahí falta un poco de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no se ha vuelto la mayoría de las remesas a través del Bitcoin, a través del archivo wallet? Porque afuera del país es más difícil rellenar tu billetera. Entonces, ese es un problema. Cuando eso ya se sobrepase, y hay varias iniciativas que ya van resolviendo ese problema, va a haber una lluvia de remesas a través del Chivo Wallet. ¿Quién no quiere mandar el dinero a cero comisión? O sea, sería ilógico pensar que no. Y se te pone a pensar, quieres mandar 20 dólares a tu tía y te cobran 15 para mandarlo. Es ridículo. En algunos casos quieren mandar 10 dólares, te cobran 30 para mandarlo. No tiene sentido. Y con los problemas que estamos viendo en el sistema económico de Estados Unidos, sistema económico de Europa y ahora China, lo que estamos viendo es que la moneda fiat se está volviendo más y más cara. Y eso significa que las comisiones que los intermediarios cobran suben. Eso es razón suficiente para trasladarse al archivo wallet. ¿Cuáles son las prioridades estratégicas de Centro MIPE que estará trasladando a las diferentes MIPYMES de nuestro país, obviamente de la región, pero principalmente de El Salvador? Este mensaje es sumamente importante para que quienes nos estén viendo por televisión puedan saber que tienen este apoyo por parte de la institución que representa. Bueno, CONAMIPE ha estado trabajando mucho trasladando metodologías al resto de Centroamérica. Ya te mencioné lo de empresarialidad femenina y los CDMIPES, pero también estamos trabajando, trasladando el concepto de e-commerce, por ejemplo, que eso nos puede ayudar muchísimo en el intercambio de bienes entre países. La otra cosa es el tema de la digitalización que tú mismo mencionaste como una
una manera de catapultar la inclusión financiera. Están muy impresionados los otros países con lo que estamos haciendo con FECAMIPE, que con todo respeto es una revolución. Imagínate, para calificar para un préstamo tienes que haber sido rechazado por la banca. ¿A dónde? En ninguna parte del mundo existe eso. Qué visión más profunda del presidente Bukele. Y qué manera de incluir a la gente. ¿Cuántos proyectos de alta calidad se caen y mueren porque el problema no era el proyecto, sino que la persona que se lo había ideado, que tenía mal récord por haber fallado en alguna vez? ¿Y Richard Branson? ¿Cuántas veces ha fracasado en sus proyectos? ¿Y Jeff Bezos? Tenemos que reconocer que el fracaso es puramente parte de la trayectoria de un emprendedor. Entonces, no podemos medir la persona para evaluar riesgo. Tenemos que medir el proyecto y evaluar el proyecto sobre su probabilidad de éxito y su riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Se mide el proyecto, por supuesto se toma en cuenta la persona, pero principalmente se ve si el proyecto puede pagar la cuota. Y si el proyecto puede pagar la cuota y se ve razonable la proyección, entonces califica para el préstamo. Y la gran ventaja de eso es que tú tienes ahora una manera de rescatar proyectos que tradicionalmente se van al olvido, porque no querían prestarle a la gente. Y encima de eso, ok, la tasa de interés no es la que le da un banco, pero es mucho menos de lo que le dan las cooperativas y además nadie le iba a prestar. Entonces ya se vuelve competitivo. Yo creo que eso vamos a ver ejemplos en el resto de Centroamérica muy pronto, porque ha habido bastante interés. Es más, República Dominicana me ha pedido que vaya a dar una charla en junio sobre la inclusión financiera y la manera de ampliar esa facilidad a la micro y pequeña empresa, pero en particular cómo agilizar la formalización a través de la inclusión financiera. Aquí ya estamos con una ruta a la formalización que está ya comenzando a funcionar bastante bonito y la idea es que esto se lance ya fuerte en conjunto con FECAMIPE con el programa de reemplazo del usurero. La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMIPE anuncia que alistan una línea de crédito para reemplazo de deudas de usureros adquiridas por cuenta propia. Le puedo asegurar que estas palabras generan esperanza en miles y miles de familias salvadoreñas, no de salvadoreños, de familias salvadoreñas que la pasan muy mal, desgraciadamente pagando a usureros, todo el esfuerzo de su día, su jornada laboral, pagando a usureros. Otra vez el intermediario, y este es el peor intermediario que hay. ¿Qué pasa? Vives en una esclavitud, porque el nivel del interés es tan fuerte que no tienes la manera de producir suficiente para poder seguir trabajando. Entonces te vas endeudando más cada mes y eso, horrible. Típicamente, el préstamo de un usurero a un trabajador por cuenta propia que factura, ¿qué? $1,200 al mes, eso le está costando casi el 70% de su venta bruta. Solo le queda 30 para poder manejar el negocio y comer, y darle de comer a su familia. Y ya hemos hecho los cálculos que si reemplazamos ese mismo crédito, que tal vez podría ser $3,000, $4,000, con un decreciente de FECAMIPE, aunque sea al 25% anual de interés, su cuota es $150 y pico mensuales, que ya incluye interés y capital y hasta seguro, comparado a unos $650 de interés para el usurero, que son casi $500 más en el bolsillo del empresario. ¿Qué va a hacer con eso? Le va a dar mejor comida a la familia, va a pagar mejor escuela, va a pagar mejor ropa, vivir en una mejor casa, le poder pagar a alguien que le ayude con el negocio, o también va a poder comenzar a invertir en otro tipo de mercadería que le ayude a diferenciarse y vender más. Diversificarse. Y eso le ayuda a crecer y volverse más sólido. Entonces, si queremos que esta gente se formalice, tenemos que ayudarles a invertir en la formalización. Y eso significa tener la liquidez para poder hacerlo.
Ahorita, con los precios subiendo, la liquidez del trabajador por cuenta propia está bien apretada. ¿Por qué? Porque los clientes están comprando menos porque les queda menos en el bolsillo y los productores, los proveedores le están cobrando más porque el precio de la gasolina, etcétera, etcétera. O los acaparadores que también sufren mucho de eso. Y el precio de la gasolina, que por suerte en nuestro país tenemos el precio más bajo en todo Si Centroamérica. no fuera por el presidente Bukele y sus iniciativas con la gasolina, estaríamos pagando $6.20, $6.30 el galón, como se está pagando en varias islas del Caribe, que es terrible la situación. Entonces, pero aún así es alto. Entonces, la situación del trabajador por cuenta propia es muy dura. Y esa esclavitud nunca le va a dejar salir adelante. Sin embargo, esos trabajadores por cuenta propia le dan de comer a 5 millones de salvadoreños. No podemos permitir que ellos sigan como esclavos. Entonces, eso va a ser muy fuerte. Viene el tercer trimestre de 2022. Yo espero que ya para septiembre ya estemos operando con eso en un nivel de pruebas piloto, porque va a crear cooperativas dentro de los mercados. Y ahí vamos a poder comenzar a operar eso. Pero lo que me da mucho placer poder anunciarle. Quiero decir antes que la entrevista M, yo siempre lo he dicho, primicia. Somos de primicias. Y usted nos trae una primicia muy importante y me alegra mucho porque creo que se convierte en esperanzadora, insisto, para ese 98% que usted me ha mencionado, que son esos salvadoreños trabajadores. Pues parte de la transformación que le estamos haciendo a CONAMIPE es en el lado de el trabajo que hacemos de pronto pago por las instituciones de gobierno a las MIPES. Tradicionalmente todos ustedes me escriben y me dicen, pero es que me pagan en 60 días, 90 días, 120 días. Ya tenemos una solución. FECAMIPE le va a poder comprar su factura. Usted va a pagar una cuota de comisión y básicamente el gasto que incurre FECAMIPE, pero en 4 días ese dinero está en su cuenta. Significa que usted ya no tiene que preocuparse por ese financiamiento y por ese pago, y adicionalmente ni siquiera lo tiene que ir a cobrar porque nosotros lo vamos a hacer, o FECAMIPE lo va a hacer directamente a la UFI o a Tesorería en Hacienda. Entonces usted de repente tiene la habilidad de poder recuperar su dinero con una venta al Estado, siendo MIPE, tiene que ser MIPE, tiene que tener el registro MIPE, y obviamente tiene que tener la factura sellada, el acta de entrega y el queda. Al juntar esos, lo trae a FECAMIPE, lo va a hacer en línea, hacer hasta más fácil todavía, y en 2, 3, 4 días ese dinero está en su cuenta. Significa que su liquidez de repente incrementa, su flujo incrementa un mes, ¿verdad? Porque está recibiendo el dinero casi que de contado, como que si lo hubiera cobrado con tarjeta de crédito. Y es que hay que decirlo, no solo es el gobierno el que puede tardar un plazo como el que usted ha mencionado, muchas empresas privadas también trabajan con créditos de ese tipo. Esto no va a aplicar a deuda de la empresa solo quería privada. poner el ejemplo que ocurre lo mismo entre instituciones del gobierno, entre autónomas y también la empresa Tenemos privada. una maña que hemos desarrollado las empresas salvadoreñas y las instituciones también. Por falta de liquidez en ciertas cosas, o el flujo sube o baja, lo que sea, pero abusamos de los proveedores. Lo sacrifican. En vez de ir al banco a pedir un sobregiro, Así es. se lo cobramos automáticamente a los proveedores. Y los proveedores pequeños, la mayor razón por fracaso de una empresa pequeña, falta de flujo. Entonces no podemos permitir que eso continúe. Tenemos que empoderar a esta gente y ayudarles con su flujo, es una de las primeras partes. Entonces, pronto pago garantizado, probablemente mediados de junio para Día del Padre, estamos lanzando. Qué importante noticia. Así que ya escuchó, vemos aún El Salvador con proyectos enormes cuando escuchamos hablar del Aeropuerto del Pacífico, el Tren del Pacífico, de tantas obras que se están construyendo y de cómo se está transformando El Salvador. Sin duda, ahí existe espacio para muchísimos proveedores. Proveedores que ahora podrían convertirse, la señora que tiene el café, puede vender café a las instituciones del Estado, como usted lo señala, y será usted quien se encargue de pagar. La costurera que le hace los uniformes, el zapatero que le hace las botas de protección a los trabajadores. Esto está aquí para acompañar esas 10 medidas de catapulta financiera o económica para el país que lanzó el presidente. Todo eso va a requerir más compras del Estado,
para ejecutar esas inversiones. ¿Qué significa eso? Tenemos que ayudarle a la micro y pequeña empresa a poder ser el que realmente recibe los pedidos. Entonces, eso significa ayudarles con eso. Y viene otra más, que le voy a dar una preprimicia. Bueno, una preprimicia. Junto con ese concepto viene también una ayuda para las micro y pequeñas empresas que reciben una compra, un orden de compra, digamos, del Seguro Social por $150,000 de gabachas. Pero usted necesita capital de trabajo para comenzar el pedido. FECAMIPE se va a encargar también de financiarle un adelanto para que usted pueda echar a andar eso y ya con una sesión de pago para que ya cuando le paguen a usted, le paga a FECAMIPE y todo saldado. Pero la idea es que eso le ayuda a poder echar a andar ese pedido y eso le va a ayudar a poder crecer más rápidamente. Tuve una reunión con CONAES el otro día, que es probablemente la gremial de mayor crecimiento de micro y pequeña empresa, y cuando anuncié eso estaban enamoradísimos de la idea y obviamente están promoviéndolo con sus miembros, porque ¿qué significa eso? Usted típicamente no se mete a Comprasal a competir en esos proyectos porque dice, es que no tengo el dinero para $40,000 de capital de trabajo para echar a andar $150,000 de pedido. Ahora tiene chance. Y eso es lo que toda la micro y pequeña empresa necesita, chance. Eso es lo que sin duda han esperado los salvadoreños por mucho tiempo, porque existe la actitud, existe esa garra entre los salvadoreños en esas ganas de querer salir adelante, pero sin duda hacía falta lo más importante, el dinero para poder salir adelante. Y qué bueno que desde espéralo en julio. ¿En cuándo? En julio. En julio. Bueno, importantes proyectos que sin duda se vienen para poder aliviar la economía de los salvadoreños, y como lo ha insistido en muchas oportunidades el presidente de la República, Nayib Bukele, no solo hay que pensar en la gran empresa, es tiempo de pensar en todos estos pequeños empresarios que han mantenido con tanto sacrificio a flote la economía de nuestro país. Es que la gran empresa no nos va a sacar del hoyo. O sea, el 38%, si lo mínimo, o sea, probablemente está más cerca del 40% del PIB, viene de la micro y pequeña empresa. El 70% de los empleos, 77% de los empleos. Entonces, tenemos que reconocer que esto no se trata de la gran empresa, esto se trata de la micro y pequeña, que son el verdadero motor de la economía. Y no le estamos restando la importancia a la gran empresa. No, para nada. Para nada. Sabemos que son importantes, pero creo que hay oportunidad para todos. Paul, estoy segura que muchos televidentes estarán pendientes de ir anotando, de ingresar ya a la página web de CONAMIPE para poder enterarse de estas dos grandes iniciativas de FECAMIPE. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir? Obviamente tienen que estar legalizados como una micro... No, si usted es informal también. Igual en Comprasal, si usted es informal también puede cotizar en las órdenes de compra. El estado de formalización es puramente un estado, al cual todos vamos a llegar en algún momento, nos vamos a formalizar. Pero eso no debería de precluirlo de participar en la economía. Aunque usted esté informal, todavía paga impuestos. IVA lo paga. Que se lo puede desquitar cuando ya se formalice es otra cosa y hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque usted va a cruzar lo que paga en IVA con lo que cobra en IVA y le devuelve lo que le sobra al gobierno. Ahí usted no tiene que preocuparse de eso. Pero ya venimos con un programa de integración de la economía junto con la Asamblea Legislativa, la Comisión de Economía ya la lleva bastante trabajada. Estamos viendo cómo la reorientamos de tal manera que comenzamos con profesionalización de la empresa, luego terminamos con el lado de tributación, pero la prioridad número uno es la formalización de la empresa. Y formalización comienza con capital de trabajo, comienza con manejo de personal, manejo de producción, calidad, etcétera, y eso todo requiere inversión. Entonces, el presidente Bukele lo tiene bien claro. Si queremos crecer la economía, tiene que ser de abajo para arriba. Y la única manera de crecer de abajo para arriba es empoderando a estos empresarios. Y eso incluye ayudándoles a tener el dinero para invertir en sus empresas. Y eso es exactamente lo que está haciendo CONAMIPE, eso es exactamente lo que FECAMIPE tiene como prioridad.
En el caso de FECAMIPE está hasta luchando contra la exclusión financiera. Entonces, tenemos una guerra amplia contra la exclusión y un fomento grande a favor del empoderamiento de la MIPE. Enhorabuena para cada uno de estos salvadoreños. No quiero despedirme sin pues que me dé su lectura respecto a esta transformación en el centro de San Salvador. Vi algunas declaraciones donde usted estima pues que cerca de 850,000 trabajadores por cuenta propia en la calle Rubén Darío. No, 850,000 en todo el país. Perdón. Son alrededor de 1,000 trabajadores en la calle Rubén Darío. Y que en la calle Rubén Darío, exacto. Y para usted es sumamente importante estas mejoras que ha hecho el alcalde Mario Durán. Conocer su opinión al respecto. Es que esta es una deuda que quedó pendiente luego de la salida de la alcaldía del presidente Bukele. Y Mario llega y obviamente la continúa porque es una visión a largo plazo revivir todo el centro histórico. Pero también esto va de la mano con ayudarle a esos trabajadores por cuenta propia. La gente dice, ay, pero ¿y ya lo quitaron de sus puestos? Sí, hay 1,000 que trabajaban ahí, 900 de ellos pasan al mercado Ula Ula, un mejor ambiente de trabajo, con mejores condiciones, un lugar más seguro, ya se llevan la mercadería, pero no se llevan los extorsionistas, quien se llevó a los extorsionistas se lo lleva Seguridad y Justicia para la Bartolina, no para el mercado Ula Ula, pero adicionalmente se está trabajando en redirigir al consumidor hacia el Ula Ula. De todas maneras se tenía que limpiar el centro histórico, ya sabíamos porque está en el plan Cuscatlán, y segundo, tenía que reordenarse las rutas de buses. Entonces, ¿qué va a pasar? Si los trabajadores por cuenta propia se quedaban en la calle Rubén Darío, el bus para aquí y el ciudadano se baja aquí, camina y se sube el bus del otro lado. Entonces, por eso estaban ahí los vendedores. Entonces, cuando usted quita eso, ya no van a haber clientes pasando por ahí. ¿Y quién va a abogar por esos trabajadores por cuenta propia cuando ya no hagan clientes? No, movámoslos a un mercado que funcione bien, que sea un ancla, un destino de compradores, y de repente usted libera una calle que cumple con la revitalización del centro histórico, preciosa. A mí me daba un no sé qué cuando vi que recién quitados los puestos, porque de repente, puchica, yo no me recordaba cómo era de amplia esa calle. Yo las caminaba cuando estaba chiquito porque mi papá tenía un almacén ahí frente a la Plaza Libertad y yo me sentía extremadamente conmocionado cuando vi las fotos y dije, yo ahora sí me recuerdo de esas calles. Me encantó. Y lo que está por venir en relación a la presentación de ese centro histórico, la revitalización y el goce que vamos a poder tener los salvadoreños del centro, yo creo que va a ser transformador también en nuestra cultura.